Buenos días a todos mis hermanos y amigos en esta hora de la mañana. Dios les bendiga de una manera muy especial. Vamos a dar inicio a este tiempo de clamor. Sabemos que estamos viviendo tiempos de adversidad, de dificultad. Y es aquí donde nosotros debemos acercarnos más a la presencia de Dios, invocar su nombre, buscar su rostro. Porque dice la palabra de Dios que apartados de Dios nada podemos hacer. Entonces debemos acercarnos a Dios lo que más podamos en ayuno, oración, intercesión, derramar nuestro corazón delante de la presencia de Dios, porque Él es el único que nos puede fortalecer en estos días de adversidad. Yo les invito en esta hora de la mañana, vamos a leer una porción de la palabra que se encuentra en el Salmo 34, versículo 4. Leemos bajo la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Y dice el versículo 5, los que miraron a Él fueron alumbrados y su rostro no fueron avergonzados. Los que miraron a Él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Pero dice el versículo 4, busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Entonces miremos esta porción de la palabra que dice en el Salmo 34, un salmo escrito por el rey David. Y nosotros sabemos lo que hemos estudiado en la vida del salmista, del rey David. Nos damos de cuenta que para David llegar a ser rey tuvo un proceso muy difícil en su vida. Para David llegar a la posición que Dios le había prometido, por la cual él había sido ungido un día por el profeta Samuel, fue un proceso difícil de pruebas, dificultades, persecuciones, angustias. Andaba prófugo, dormía en las cuevas, en los montes. Entonces nos damos de cuenta que si alguien tenía propiedad, autoridad para hablarnos a nosotros de pruebas, dificultades, es el rey David. Pero entonces, ¿qué está diciendo el rey David? Busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Entonces miremos que aún David, que confiaba tanto en el Señor, que en medio de su proceso Él creó tantos salmos, porque la mayoría de los salmos que David escribió, David los escribió en tiempos de dificultad, de adversidad. Y es allí donde a mí me llama la atención, porque miremos que un hombre que está siendo afligido, perseguido, angustiado, siempre sacaba un espacio para bendecir y glorificar el nombre de Dios, para traer una alabanza al Padre Celestial. Y nosotros muchas veces cuando estamos en momentos difíciles de adversidad y de crisis, no tenemos tiempo para dar una alabanza, para bendecir el nombre de Dios. Lo último que queremos hacer es bendecir el nombre de Dios. Pero entonces miramos a un David que en medio de su proceso, él seguía adorando y glorificando el nombre de Dios. Él seguía siendo el mismo salmista, el mismo adorador, el mismo hombre que levantaba una alabanza al cielo para bendecir y glorificar el nombre de su Dios. Entonces miramos algo que David tenía sus momentos de temores, pero David, ¿qué decía en esos momentos de temores? Buscaba a Dios. Y Dios le escuchaba y lo libraba, que esa es la ventaja que tenemos cuando nosotros buscamos el rostro de Dios. Esa es la ventaja que tiene todo aquel que en medio de su tristeza, de su angustia, de su adversidad, se acerca a la presencia de Dios. Eso es una ventaja, que todo el que busca la presencia de Dios, Dios le va a librar, ¿qué? De sus temores, de sus miedos, de sus ansiedades, de sus depresiones, de todas esas angustias. Dios lo va a librar, pero hay que dar nosotros que el primer paso. Dice la palabra de Dios: acercados a mí y yo me acercaré a ustedes. Entonces nosotros tenemos que buscar el rostro de Dios para que Dios nos libre, para que Dios nos liberte, para que Dios nos dé la victoria. Entonces miremos que en este tiempo hay muchas personas con temores. Encontramos muchas personas con inseguridades, encontramos muchas personas con miedo, con angustia, con depresión, con ansiedad, con desesperación. ¿Por qué? Por lo que se está viviendo. Y ahora súmele a usted, lo que estamos viviendo es una crisis colectiva. Y súmele usted las dificultades personales, las pruebas personales, las persecuciones, las luchas, que independientemente de la crisis que estamos viviendo, cada persona está viviendo su desierto, su proceso, sus dificultades. Entonces todo esto se va sumando y usted va a encontrar personas súper angustiadas, desesperadas, con temores. Pero ¿qué está diciendo el rey David? Él tuvo también su momento en el que llegaba, ¿qué? Temor a su corazón, inseguridad, miedo.
¿Y qué hacía el rey David en ese momento? Él decía, me voy a encerrar de mi habitación, que no quiero hablar con nadie, no quiero salir, no me llamen, no estoy para nadie. No, David no hacía eso. ¿Qué hacía David? Dice que él buscaba el rostro de Dios, que él buscaba la presencia de Dios. No, es que David no decía, es que como tengo un problema, yo en este momento voy a desconectarme porque no quiero saber de nadie, me quiero quedar con mis problemas. No, David tomaba la mejor decisión que usted y yo podemos tomar en momentos de crisis. David tomaba la mejor elección que usted y yo podemos tomar en momentos de adversidad, en estos momentos de crisis, de adversidad, de pánico. La mejor decisión que usted y yo podemos hacer, no solamente como pueblo de Dios, sino como sociedad, como humanidad, es buscar el rostro de Dios, porque es el único que nos puede librar de nuestros temores, de nuestros miedos, de nuestras inseguridades. Encontramos personas muertas de pánico, muertas de miedo, que las está afectando más el temor y el miedo que el mismo virus. El virus no les ha tocado el cuerpo, no ha llegado a sus familias, no ha visitado sus hogares, pero el miedo sí, el temor sí, la inseguridad sí. Entonces, ¿qué quiere Dios hacer en medio de la sociedad? Echar fuera todos esos temores, todas esas ansiedades, todos esos miedos, todas esas inseguridades. Dios las quiere echar fuera, pero Dios es un caballero, que Dios no llega donde no lo invitan. Por eso dice la palabra, aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Dios está esperando que la humanidad que le dé cabida, que la humanidad le dé acceso para él poder entrar, para él poder actuar, para él poder moverse, para él poder hacer lo que mejor sabe hacer, que es que lo sobrenatural, hacer milagros. Entonces miremos algo muy importante que yo admiro en la vida de David, porque hay personas que nosotros conocemos la posición en la que Dios los puso, pero no sabemos los procesos que han vivido para llegar a esa posición donde están hoy. El rey David, antes de ser rey David, fue pastor de ovejas, menospreciado por su mismo padre, sus hermanos. David fue calumniado por Saúl, perseguido, después de que David le ayudó a matar a Goliat, algo que era responsabilidad de Saúl. Saúl era el responsable de matar a Goliat porque él era el rey. Y en vez de él hacer lo que hizo, David hizo el trabajo que le tocaba a Saúl. ¿Y cómo le pagó Saúl a David? Persiguiéndolo a muerte, calumniándolo, que le quería quitar el reino, buscando que la forma de matarlo, ofreciendo una recompensa que se lo llevaran vivo o muerto. Usted se imagina el corazón de David en esos momentos. Este hombre que yo tanto le he servido, este hombre que yo maté a Goliat por él, ese gigante, que todo el pueblo estaba atemorizado. Entonces todo eso causa tristeza en su corazón, causa angustia cuando usted le sirve mucho a una persona y le paga mal, le paga con persecución, porque nosotros podemos decir que no me pague bien pero que tampoco pague mal, pero todo esto lo vivió David. Y todas estas adversidades, todas estas dificultades, ¿qué pasa? Esto va a crear temores, inseguridades, miedo. Pero ¿qué hacía David cuando se sentía así, con ese miedo, con ese temor? ¿A dónde corría? A la presencia de Dios. Es allí donde nosotros somos libres de todo temor, de todo miedo, de toda ansiedad. No es en otro lugar, no es llamando a la vecina para desahogarse, no es publicando en las redes sociales, poniendo el estado, no, que me siento triste, desesperada, angustiada. No, nosotros es en la presencia de Dios, entrando a la presencia de Dios, dejar esas cargas, dejar esas ansiedades. Dice la palabra del Señor: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo les haré descansar. Pero miremos que la palabra dice: venid a mí los que estáis trabajados y cansados. Dios no dice: yo ando buscando a todos los que estáis trabajados y cargados para quitarles las cargas, para liberarles. No, Él está diciendo: vengan, acérquense, búsquenme, lleguen donde yo estoy, que yo voy a hacer la obra que necesitan que yo haga. Pero entonces miremos algo que dice el salmista: busqué a Jehová y Él me oyó y me libró, me liberó, rompió esas ataduras de miedo, inseguridad, temor. Él me dio la victoria. Entonces, ¿qué va a pasar cuando usted en medio de una situación de temor, de inseguridad, de miedo, de ansiedad, de depresión, usted y yo nos acercamos a la presencia de Dios? ¿Sabe qué va a pasar? Dios nos libera. Dios rompe esas cadenas. Hay personas que atraviesan periodos de depresión tremenda, y mire que la ciencia médica ya diagnostica la depresión como una enfermedad más, mentira del diablo. ¿Y sabe qué pasa? Esas personas son tratadas médicamente y la medicina no puede hacer nada. Le mandan que se tome una pastillita
cada 24 horas cuando se sienta deprimido. Y cuando no se toman la pastilla, ¿qué pasa? Regresa la depresión, regresa la ansiedad, regresa el miedo, regresa la angustia, regresa la tristeza. Hay personas que tienen que estar bajo medicamento para estar tranquilas. Hay personas que deben de estar medicadas para sentir paz. Pero el salmista está diciendo, si estás en esa condición, ves a la presencia de Dios. ¿Y sabe por qué él lo dice? Porque él lo vivió, él lo experimentó. Él estaba hablando de acuerdo a qué, a su experiencia vivida, yendo a la presencia de Dios. El salmista estaba hablando de acuerdo a lo que él había vivido, un hombre procesado. Es que yo no le estoy hablando a usted de una persona que nació en cuna de oro y llegó al reinado de Israel. No, le estoy hablando de una persona que pasó por pruebas, dificultades y adversidades. Una persona que sabe lo que es pasar por aflicciones y problemas difíciles. Usted y yo, con todo lo que estamos viviendo, con nuestros procesos, no hemos vivido ni la cuarta mitad de lo que vivió el rey David para llegar al lugar donde Dios le había prometido estar. Entonces, miremos, tomemos ese ejemplo, porque este hombre pasó momentos más difíciles que los que usted y yo estamos viviendo. ¿Y qué dice él? Yo busqué a Dios. Y siempre la solución para la humanidad va a ser volverse a Dios. Siempre la victoria del hombre va a ser buscar el rostro de Dios. En este momento la humanidad está enfocada en lo que diga la ciencia médica, y yo personalmente le pido mucho a Dios que lo bendiga, le siga dando sabiduría. Es de aplaudir la labor que está haciendo la ciencia médica, los enfermeros, sí, eso es de resaltar, y tenemos que valorar que ellos están arriesgando su vida para que otras vidas permanezcan. Pero antes de nosotros estar como enfocados, ¿qué dice la ciencia médica? ¿Salió o no salió la vacuna? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué dice Dios? Ir a la presencia de Dios, porque Dios siempre va a ser la solución a la crisis del hombre. Dios siempre va a ser la solución a las dificultades del hombre. No es otro camino, no hay otra solución. Y si nosotros en medio de todo este proceso no entendemos, van a seguir llegando más adversidades, porque el hombre tiene que entender que apartados de Dios nada podemos hacer, dice la palabra, porque Él es la vid, nosotros somos que pámpano, pero apartados de la vid, ¿qué pasa? El pámpano se seca, se muere, se pudre para la basura. Así es el hombre sin Dios. Los problemas comienzan a consumirlo, a deteriorarlo, porque no deja que Dios intervenga en su vida. Usted puede ver muchas personas que en medio de todos los temores e inseguridades que hacen. Yo que vivo en Medellín, en este tiempo estoy acá en mi familia pasando este periodo en Urabá. Pero yo que vivo en Medellín escucho mucho que a alguien se le tiró el metro, deprimido, endeudado, con problemas, que se tiró de un segundo piso, se cortó las venas, se tiró de un edificio. La crisis, la angustia, la depresión, los temores, esos temores de los que David está hablando aquí en el Salmo 34, versículo 4, esos son los que hacen que el hombre se quite la vida, porque no encuentra la solución. No encuentra el camino, la salida, ve todas las puertas cerradas, ve que no hay oportunidad. Entonces, ¿qué decisión toma el hombre? Me quito la vida, porque esa es la solución. Lo engaña Satanás, lo envuelve. Quítate la vida para que no tengas más problemas. ¿Y sabe qué pasa? Después que el lago de fuego, la muerte eterna por los siglos de los siglos, donde el gusano no muere ni el fuego nunca se apaga. Que se vea la segunda muerte, y es por los siglos de los siglos de los siglos. No hay final. Y el hombre, cuando llega a ese lugar, que dice: yo hubiera sabido que este lugar existía, yo no me hubiera quitado la vida. Yo no me le hubiera tirado el metro, yo no me hubiera ahorcado, yo no me hubiera pegado un tiro. Pero ¿qué? La angustia, los temores, la desesperación, la depresión hace que el hombre tome esta decisión, porque lo ven como el camino fácil, como la solución a sus problemas. Cuando la solución se llama Jesucristo para la humanidad, cuando la solución se llama Dios, cuando la solución está a contados pasos, usted puede entrar a su habitación, cualquier lugar de su casa, arrodillarse delante de la presencia de Dios, exponerle su causa, decirle: Dios, mira lo que yo estoy viviendo, mira cuántos temores hay en mi corazón, mira esta angustia, mira esta tristeza, mira este problema es más grande que yo, mira este problema yo no lo puedo solucionar con mi fuerza, pero lo que yo no puedo hacer con mi fuerza, lo puede hacer Dios con su poder. Entonces, nosotros, ¿qué pasa? En medio de una situación de temor, de angustia, de dificultades, ir a la presencia de Dios.
Un problema que no tiene solución, ir a la presencia de Dios. Un problema que se ha hecho más fuerte, vaya a la presencia de Dios. Que haya esta crisis que tiene miedo que le dé el coronavirus. Vaya a la presencia de Dios, que Dios es amparo y fortaleza a los que corren a Él. Entonces, ¿qué nos toca a nosotros hacer? Tomemos este consejo del rey David, un hombre que sabe lo que son angustias, dificultades, persecuciones, crisis, el rey David. ¿Y qué dice? Yo busqué a Dios y Dios me oyó. Y por segundo, Dios me libró de mis temores. Algo que nosotros debemos de tener en cuenta en medio de un proceso, que así Dios no nos dé la victoria, Dios nos va a dar paz en medio de la tormenta. Dios nos va a dar paz interior. Dios nos va a dar bonanza, nos va a dar tranquilidad. Porque Él ha prometido darnos esa paz que no da el mundo. Entonces, en esta hora de la mañana vamos a orar para que Dios le libre a usted de todos esos temores. Vamos a levantar un clamor para que Dios traiga liberación interior de todo temor, toda inseguridad, todo miedo, toda depresión. Que Dios rompa esas cadenas. Así como el salmista podía decir en el versículo 5, los que miraron a Él que fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Todo aquel que mira a Dios, su rostro será alumbrado. Podrá ver luz en medio de tanta tiniebla. Podrá ver que no todo está perdido. Podrá ver que no es un desastre, que no tiene solución. No, todo el que busque el rostro de Dios va a ver con claridad que Dios puede hacer el milagro. Va a ver con claridad que Dios es un Dios de poder y su rostro no será avergonzado. Dios no le va a dejar en vergüenza si usted busca su presencia. Dios no le va a dejar a usted defraudado. Dios no es como el hombre que falla, que traiciona, que avergüenza, que da la espalda. No, Dios es un Dios que los que le buscan, los que esperan en Él, dice la palabra, no serán avergonzados. Van a ver la presencia de Dios, van a ver el respaldo de Dios. Entonces vamos a orar en esta mañana, así como dijo el salmista, yo busqué a Dios, Dios me oyó y me libró de todos mis temores. Entonces vamos a orar en esta mañana para que Dios libere de todos esos temores, miedos, inseguridades, depresión. Hay gente que apenas escuchó coronavirus, se comenzó a manifestar, ya empezaron con el anhelo de quitarse la vida, de suicidarse. No. Hay un Dios de poder que nos va a dar la victoria. Hay un Dios poderoso, un Dios grande. Entonces vamos a pedirle a ese Dios todopoderoso, a ese Dios grande que se glorifique, que mueva su mano de misericordia, pero ante todo que libre de todos esos temores, esos miedos y esas inseguridades. Vamos a orar en esta mañana. Padre que estás en los cielos, en el nombre de Jesús alabamos y glorificamos tu nombre porque tú eres Dios. Padre, te damos gracias porque te tenemos a ti, Señor amado. Padre, gracias porque tenemos un Dios en el cual podemos correr en momentos de crisis, de adversidad. Padre, gracias porque hay un Dios en los cielos que nos ama de tal manera que no le importó dar a su propio Hijo en rescate de nuestra vida, en rescate de nuestras almas. Por eso te damos gracias, porque has sido bueno, porque has sido fiel y misericordioso. Padre, te damos gracias por ese sacrificio de tu Hijo en la cruz. Gracias por la presencia de tu Espíritu Santo, Señor amado, porque Jesús dijo antes de irse, no, yo me voy, pero no les dejaré solo, porque rogaré al Padre para que les envíe otro consolador y va a estar con ustedes hasta el fin. Padre, gracias por la presencia de tu Espíritu Santo que está con nosotros todos los días de nuestra vida, mi Rey amado. En esta hora de la mañana, Padre Celestial, elevamos un clamor al cielo a favor de cada persona que tiene la oportunidad de ver esta transmisión, a favor de cada familia, a favor de cada hogar, Padre, donde el temor ha reinado, donde el miedo se ha establecido, donde la inseguridad, la depresión está prevaleciendo. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret presentamos ese hogar, esa familia que está muerta del miedo, del temor, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret quebrantamos, Señor amado, ese miedo, ese temor, esa inseguridad. Quebrantamos y rechazamos toda depresión. En el nombre de Jesús de Nazaret, por el poder de la palabra, quebrantamos, Señor, ese principado, porque son principados que se levantan para enseñorearse sobre la vida de las personas, sobre la familia. Quebrantamos esos principados de temor, de miedo, de inseguridad. En el nombre de Jesús de Nazaret, por el poder de la palabra, se rompe toda cadena, Señor, toda
toda atadura, toda ligadura de miedo, de Padre Celestial, de pavor, en el nombre de Jesús de Nazaret. En esta hora de la mañana te pedimos, Señor, que tú visites esos hogares, visites esa familia. Toma a cada miembro de la familia, Padre Celestial, desde el más grande hasta el más pequeño, desde el más fuerte hasta el más débil. Padre, trae fortaleza, que recobren el aliento, Señor, que puedan ver que hay una luz de esperanza, Señor, que en medio de tantas tinieblas, de tanta crisis, ellos puedan ver que hay un Dios de poder, un Dios maravilloso, un Dios compasivo, Padre Celestial. En el nombre de Jesús de Nazaret, paséate en esa familia, Señor amado, los cuales en ellos no hay una voz de esperanza, de fortaleza, sino de desánimo, Padre Celestial. ¿Cuántas familias se reúnen en estos tiempos que deben de estar encerrados en sus hogares para dar palabras de desánimo, Señor? Pero antes deberían de tener palabras de fe, fortalecerse unos a otros. Pero el miedo, el temor es el que está reinando en esa familia. Pero en el nombre de Jesús despojamos ese principado de miedo, de temor, inseguridad. En el nombre de Jesús de Nazaret, quebrantamos toda obra demoníaca en los hogares y en la familia. En el nombre de Jesús de Nazaret, Espíritu Santo de Dios, paséate en medio de tu pueblo, Señor, porque en medio de tu pueblo también hay temor, hay miedo, hay pavor, Padre Celestial. Paséate en tu pueblo, Señor, fortalece esa rodilla debilitada, levanta de nuevo esas manos caídas, Padre Celestial, que tu pueblo se levante, Señor, y se pare en la línea de batalla, a clamar, a interceder, a ser vallado, Señor, y clamar por la humanidad, para que la humanidad, Señor, se vuelva a ti, reconozca, Padre Celestial, porque hay momentos que debemos de pararnos, Señor, y reconocer que como hombres te hemos fallado, que como humanidad te hemos dado la espalda, Padre Celestial, y el que a ti viene, tu palabra dice que tú no le echas fuera, Padre Celestial. En el nombre de Jesús de Nazaret, trae nueva fuerza, trae fortaleza, Padre Celestial. Todo miedo se va de los corazones en el nombre de Jesús de Nazaret. Todo miedo se va de las vidas en el nombre de Jesús de Nazaret. Se va fuera ese espíritu de temor, se va fuera ese espíritu de depresión, se va fuera ese espíritu de angustia, de tormento, que trae pensamientos de miedo, de terror, de pavor en el nombre de Jesús de Nazaret. Todo espíritu inmundo suelta las mentes en el nombre de Jesús de Nazaret. Ese espíritu inmundo que trae pensamientos de miedo, de pavor, de terror, de inseguridad a la mente, en el nombre de Jesús de Nazaret lo reprendemos, lo desautorizamos y lo declaramos inoperante en la vida de las personas. En el nombre de Jesús de Nazaret, suelta esas mentes, suelta esos pensamientos. En el nombre de Jesús de Nazaret se rompe, Señor, esas ataduras mentales. Tu palabra dice que seamos renovados por el espíritu de nuestra mente. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, glorifícate, Señor amado, en cada vida, en cada familia, en cada amigo, Señor, que tiene la oportunidad de ver esta transmisión, Padre Celestial. En el nombre de Jesús de Nazaret, que sea un día de bendición, de calma, de bonanza, Señor, de paz interior, mi Rey amado. En el nombre de Jesús de Nazaret, que en este día, Señor amado, las vidas puedan levantarse y ver la vida de otro punto de vista, de otra, Padre Celestial, Dios de la gloria, de la forma que tú la ves, oh Rey amado, en el nombre de Jesús de Nazaret, por el poder de la palabra, Señor amado, que en este día, Señor, tu presencia sea ministrando esa vida, Señor, que se encuentra triste, que se encuentra angustiada, porque no hay alimento en su hogar, Señor, y no tiene el dinero para salir a comprarlo. Padre, provéele, súplele, Señor, que ese dinero que esa familia está necesitando para ir a hacer su mercado pueda llegar a sus manos en el nombre de Jesús de Nazaret. Enviamos la palabra a esos hogares que no tienen la provisión, el sustento, Padre, que llegará, Señor, ese alimento en el nombre de Jesús de Nazaret, que van a tocar la puerta de su casa y va a llegar lo necesario en el nombre de Jesús de Nazaret. Esa familia que está preocupada, Señor, porque no tiene alimento y no tiene dinero, Padre, en el nombre de Jesús, provéele, súplele, susténtale, Señor. Tu palabra dice que cuando tú hablaste con Abraham, tú le dijiste una palabra,
palabra, Abraham, en ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, en esta mañana desatamos esa bendición sobre las familias, Señor, que la están necesitando. Enviamos esa palabra a esos hogares en el nombre de Jesús de Nazaret. Enviamos esa palabra y declaramos que en los hogares llega la provisión, llega el sustento. Esa madre que está preocupada porque no tiene el alimento para sus hijos, en el nombre de Jesús de Nazaret, Padre, envíaselo, Señor, si lo debes enviar del oriente, el occidente, el norte y el sur. Toca corazones, toca vida, Padre, provéeles, mi Rey amado, te lo pedimos en el nombre de Jesús de Nazaret, por el poder de la palabra. Señor, te damos gracias porque tú eres bueno, porque tú eres fiel, porque tú eres misericordioso, Padre celestial. Bendecimos la vida de todos nuestros hermanos, amigos que pueden ver esta transmisión. Dele me gusta, comparta este video para que bendiga otras vidas, porque en estos tiempos de crisis colectiva debemos fortalecernos unos a los otros, con palabra de aliento, con palabra de fe, con palabra de confianza. Debemos aconsejarnos que es en la presencia de Dios que somos libres de todos nuestros temores, de todas nuestras angustias, preocupaciones, crisis, depresiones. Es en la presencia de Dios, no es en otro lugar. Dios me le bendiga grandemente, que pase un día bendecido, prosperado y en victoria de la mano y la cobertura del Dios viviente.